¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muchas gracias por continuar con nosotros. Oigan, a ver, la información y después la opinión. Les prometí estarlos informando regularmente el caso de lo que está pasando con el Mayo Zambada, los Chapitos y demás, que es lo último que se ha dado a conocer oficialmente. Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró no culpable en la Corte de Distrito Norte de Chicago, Illinois, en donde enfrenta cargos de narcotráfico. El Güero, como también se le conoce a Guzmán López, es representado por Jeffrey Lichtman, este abogado del cual en alguna ocasión Jesús García, gran periodista, por supuesto, nos platicaba, pues, cómo es este hombre, ¿no? Su personalidad, su manera de actuar, sus vínculos con el crimen organizado. Y bueno, Lichtman reconoció que su cliente enfrenta cadena perpetua por los delitos que incluyen tráfico de drogas, liderar una organización criminal, manejo de armas y lavado de dinero. En su comparecencia para conocer los delitos que enfrenta, Guzmán López vestía el uniforme de recluso, ya sabe usted, color naranja, iba encadenado, y el Güero, a quien no le gustaba relacionarse con otros narcos, ojo con este detalle, pues también reconoció que recibe atención por problemas de tiroides y presión arterial alta, tiene 38 años de edad, y la versión oficial, ¿no? Fue detenido en El Paso, Texas, junto a Ismael El Mayo Zambada. Una versión que, como hemos dicho, pues es muy cómoda, ¿no? Para las autoridades norteamericanas. Todos sabemos la historia de Joaquín Guzmán López, integrante de Los Chapitos, junto con sus hermanos, Iván Archibaldo, quien es el líder de esta facción, seguido por Jesús Alfredo Guzmán, Ovidio Guzmán, quien está ya detenido, y Joaquín Guzmán López, quien le hará compañía. Esa es la estructura de los menores, de los chiquillos, como también se les conoce, y de los que se ha dicho de todo en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? Quienes tomaron el papel de su padre, no solamente al frente de la facción que él operaba, sino también en el aspecto mediático, porque vaya que se ha dicho de los chapitos en los medios de comunicación desde su gusto por los caballos, hasta si comían café y cheesecake en una plaza aquí en la Ciudad de México. La DEA se ha encargado, por supuesto, de construirles esa imagen del enemigo público número uno, tan necesaria en la narrativa del narcotráfico, sin que esto quiera decir que no sean unos criminales y no merezcan estar en la cárcel. Eso es aparte, ya se los he dicho en otras ocasiones. Aquí lo que yo planteo es el papel real que tienen los capos en la industria del crimen organizado como tal. Y lo mismo pasa con esta otra versión que se da a conocer, ¿no? Respecto a que Ismael El Mayo Zambada se reunió con Joaquín Guzmán López porque a final de cuentas buscaba evitar más problemas, buscaba acercar posturas, ¿no? Que incluso, fíjese usted ya el tono, que incluso Ismael, perdón, el Mayo Flaco, ¿no? Su hijo, pues le había dicho no te reúnas porque no hay confianza, en fin, ¿no? Este tipo de situaciones. Y esto a raíz de que el abogado, precisamente el abogado de el Güero, como se le conoce también a Joaquín Guzmán López, pues dijo que su cliente no había secuestrado al Mayo Zambada, que jamás había llegado a un acuerdo tampoco con nadie, ¿no? Entonces, pues cada día es más brumoso el asunto, ¿no? Pero esa bruma es la que le beneficia precisamente a los Estados Unidos para seguir creando relatos y relatos y relatos y relatos dignos, insisto, de series. Ahora, la secrecía de cómo fue capturado el Mayo no solamente aplicó para el gobierno de México, sino que cree, según se dice, también para altos funcionarios de Estados Unidos. Esto fue confirmado por dos fuentes del gobierno de Biden, con conocimientos sobre los operativos contra el crimen organizado, se lo confirmaron a Jesús García, y argumentaron que la secrecía se debió para evitar cualquier filtración sobre la operación liderada por la DEA y por las otras agencias. Es decir, que cada quien en el gobierno de Estados Unidos va por su lado también en el tema del crimen organizado. Es lo que yo entiendo, ¿no? Porque si no le avisaron al gobierno mexicano, no le avisaron tampoco aparte al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la DEA se manda sola. ¿Cuál es el poder real que tiene ya el Departamento de Estado, por ejemplo, ¿no? La Secretaría de Estado, que en lo particular creo que es un poder sumamente, sumamente fuerte, encabezado por el señor Anthony Blinken, ¿no? Pero es parte de lo que se ha estado diciendo ya en
en los últimos días. El Departamento, por ejemplo, de Justicia declinó hacer comentarios. Las fuentes de Jesús tampoco precisaron si el Mayo se entregó a las autoridades, si hubo un operativo coordinado con los hijos del Chapo, como se ha dicho en los medios de comunicación. En fin, ¿cuándo es la siguiente audiencia del Mayo? Es el 1 de agosto, ¿no? El 1 de agosto, cuando tendrá una nueva audiencia, la primera sobre el estatus de su caso ante la jueza Kathleen Cardon, según se ha dado a conocer. Fíjense que este tema, si me lo permite, ya está la información ahí. Ahora voy con el... Déjeme darle otra información rápida que tiene que ver, no con este caso, pero sí con el narcotráfico, con el crimen organizado en realidad, porque como bien nos dijo Osvaldo Zavala, todo es narco, 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 narco. Más bien ya hay que englobarlo, es crimen organizado. Y es que cuando salía de las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio en Matamoros, en Tamaulipas, fue asesinado con más de 10 impactos de bala Julio Almanza Armas. El presidente de la Canaco había sostenido una reunión con con su hermana Silvia, quien fuera, por cierto, ahí le va, directora de Relaciones Públicas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un narco gobernador. Inicialmente, los dos hermanos iban a salir juntos, pero al final decidieron irse cada uno en su vehículo, es lo que dijo una fuente policial, quien señaló que las cámaras de vigilancia de la Canaco fueron destruidas para que no quedara evidencia de la ejecución. O sea, tuvieron acceso hasta para destruir las cámaras. O sea, llegaron los narcos, se metieron, destruyeron las cámaras y nadie se enteró de nada. El perpetrador del hecho llegó en una motocicleta, se fue directamente hacia el dirigente de los comerciantes. Almanza fue candidato, por cierto, a gobernador de Tamaulipas, además de ser dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio y secretario de Asuntos Binacionales del mismo organismo empresarial. Aquí el tema es la presencia de la hermana y el vínculo con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un personaje que está señalado de tener vínculos con el crimen organizado. Y hay otro punto en torno a Tamaulipas, la liberación de Tomás Yarrington y Dociel Cárdenas Guillén hace algunos días. Entonces, vamos a esperar, porque cómo se mueven las fichas, de verdad, agarro a unos, suelto a otros, y así mantengo girando la rueda, mantengo girando la violencia, por supuesto, y el narcopoder. Por eso yo quería hacerle el siguiente comentario, a ver si le gusta y si me lo aguanta hasta el final, si me tiene paciencia. Vamos a seguir un poco el discurso oficial, ¿no? Vamos a centrarnos en la guerra contra las drogas desde la perspectiva oficial y vamos a cuestionarla desde ahí. ¿Para qué ha servido? ¿Para qué ha servido la mentada guerra contra las drogas que tiene más de 50 años oficialmente aplicándose? ¿Cuánto dinero, cuánto dinero se le ha invertido desde que Nixon la declaró? Yo le puedo garantizar dos cosas. Uno, es la política pública que más dinero ha tenido en estos años. Y dos, es la de mayor fracaso basado en el discurso oficial. ¿Cuál era la intención de Richard Nixon? Hay un excelente trabajo en El País, del cual me voy a tomar algunos datos, en donde recuerdan que Nixon, por ejemplo, cuando echa a andar toda esta andanada, dice que el único camino realmente efectivo para terminar con la heroína, por ejemplo, es terminar con la producción de opio. Bueno, ¿qué cree? Desde esa época, la producción de opio ha crecido como nunca. Nos dijeron, pretende o busca mejorar la salud de los estadounidenses, claro, la lanzó Nixon. Pero también dijeron lo mismo en México cuando aplicaron las guerras, que fue lo que dijo Felipe Calderón, para que la droga no llegue a tus hijos, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Salinas? ¿Qué fue lo que dijo Cedillo? ¿Qué fue lo que dijo Fox? ¿Qué fue lo que dijo Peña? ¿Qué fue lo que dijo este, estos personajes? Todos y cada uno de ellos, ¿no? Están luchando para que viva sin drogas, ¿no? Bueno, pues la realidad es un fracaso, ¿no? En Estados Unidos, tan solo me voy a centrar en Estados Unidos para poderle delinear el punto al que quiero llegar. En 1970, las muertes por sobredosis alcanzaban a uno de cada 100,000 estadounidenses. Uno de cada 100,000, ¿no? En los 70. A finales del siglo XX, esta incidencia se ha multiplicado por 6. Por 6. Y en 2019, échale que estamos 5 años atrás. 2019, las muertes superaban las 20 cada 100,000. Estados Unidos llega a la epidemia del fentanilo luego de haber invertido durante medio siglo entre $1 trillón y 640,000 millones en todo el mundo.
¿Qué le parece? ¿Cuál es el movimiento geopolítico contra las drogas? Que lanzó Naciones Unidas incluso, otros gobiernos del mundo. Terminar con los cultivos, ¿no? Han hecho convención tras convención tras convención, han firmado acuerdo tras acuerdo para ir en contra de cultivos, para ir en contra de adicciones, para ir en contra de armas, para ir en contra de todo lo que rodea el narcotráfico. Es un fracaso. Entre 2009 y 2017, el uso de sustancias aumentó un tercio. Por lo menos 300 millones de personas usan anualmente alguna sustancia de tráfico ilícito. Según ellos, iban a controlar el mercado de las drogas. ¿Qué cree? El precio ha bajado sustancialmente desde entonces. El precio de las drogas es más barato que hace 10 años. Vamos a ponerle los ejemplos más allá de México. Jamaica recibió a la DEA en el 74. La intención, ¿cuál era? Terminar el tráfico de la droga, ¿no? Por supuesto, la marihuana particularmente, ¿no? Porque la marihuana es perversa. Bueno, aunque el contrabando paró, ¿no? Otros países del Caribe empezaron a cosechar, es decir, Colombia, por ejemplo, comenzó con la bonanza. ¿Y a dónde cree usted que dirigía la droga? A los Estados Unidos. Este, el germen de los cárteles de Cali y Medellín, por supuesto, que cuando cayeron, ya lo hemos dicho, pasó toda la responsabilidad de los cárteles mexicanos. En la década de los 70 había el famoso grupo de la mafia Corsa, ¿no? Que desde los 30, por ejemplo, era el que monopolizaba el tráfico global de cocaína y heroína. No estaba bajo la directriz de la DEA ni de la CIA. Movían opiáceos en Turquía, desde Francia, cocaína desde Perú, Chile, a Estados Unidos. Desmantelaron a la mafia Corsa, ¿no? Y alguien inocente dijo, se acabó el negocio. No, ese negocio lo tomaron otros cárteles y otras organizaciones que dirigen la droga a los Estados Unidos y que Estados Unidos tiene presencia en sus territorios. Le ponía el ejemplo de Chile, ¿no? En Chile, algún factor que nunca que sí se ha discutido, pero no tanto, que durante la gestión de Augusto Pinochet, Chile traficaba cocaína a Estados Unidos en grandes cantidades, mucha cocaína, y no tenía ningún problema en hacerlo, ¿eh? Con plena libertad, en pocas palabras. ¿Y usted cree que a Augusto Pinochet le iba a crecer un cártel de la droga? ¿En serio? ¿Lo vamos a creer? ¿Quién controlaba el tráfico de la droga en Chile? El propio gobierno militar. Así de sencillo. Las cuentas de la guerra contra las drogas, simplemente, como dicen los expertos, no cierran nunca. Pero, ¿quién rinde cuentas por esta guerra? ¿Ha escuchado usted alguna vez cambios significativos en las narrativas, discursos de la DEA, de la CIA, del Departamento de Estado, del incluso presidente de los Estados Unidos, el que usted me diga y del partido que usted me diga? Hay muy poca información, muy poca información. Cuando se dan escándalos de corrupción en la DEA, tratan siempre de que pasen desapercibidos, aun cuando todo el mundo sabe que está podrida en corrupción la DEA, ¿no? No hay metodologías sencillas, no hay datos o conclusiones sólidos. ¿Por qué? Porque los datos no son transparentes por parte de estas dependencias de gobierno, quienes, por supuesto, para todo ponen por delante la supuesta seguridad nacional. Hay un libro que se lo recomiendo, Andy and Cocaine, de Paul Gothenberg, que lo cita en la nota del país, en donde el autor dice que nada ilustra más dramáticamente los efectos no deseados de la guerra contra las drogas y los desastres para América Latina que la cocaína. ¿Y quién es el responsable de dinamizar esta economía ilícita? ¿Quién? Estados Unidos. Hay un caso muy emblemático que también quiero ponerle sobre la mesa, el de Bolivia. Bolivia, usted sabe que ha defendido su coca ancestral como un patrimonio cultural, como un recurso natural, como un factor de cohesión social, particularmente desde la llegada al poder en ese momento de Evo Morales. Incluso Evo Morales, en la nueva constitución que fue a finales de la primera década del nuevo siglo, no dejó el control de esta coca a los gremios cocaleros, ¿no? Ellos son los que fiscalizaban, sancionaban, otorgaban licencias de cultivo, mensuraban los precios, ¿no? Por supuesto,
Los predios también, por supuesto, los checaban, todo eso, ¿no? Llevaban un registro biométrico de los campesinos que comercializaban en mercados locales, es decir, tenían el control como tal. Bueno, ¿se acuerda qué hizo Evo Morales? Expulsó a la DEA, expulsó a la DEA de Bolivia. ¿Y qué cree? La violencia disminuyó. Ya no estuvo la DEA y la violencia disminuyó allá en Bolivia. Es decir, le entregaron el control de la coca a los cocaleros, como se debe, como industria, y expulsaron a la DEA. Y la violencia frenó en ese momento en Bolivia. Disminuyó la destilación de cocaína, ¿no? Incluso Bolivia llegó a incautar más pasta base y cerró más laboratorios de reciclaje de manera pacífica que con la DEA. Así se lo pongo, ¿eh? El control social boliviano destruía más laboratorios y cristalizaderos que cuando estaba la DEA. ¿Por qué? Porque la industria la dominan los cocaleros, bajo un control del gobierno como tal. Es decir, el control social, de esta manera, no genera violencia contra los campesinos, como sucede en México, en donde el punitivismo dictado por la estrategia securitaria de los Estados Unidos lleva a actos verdaderamente atroces en contra de los que menos tienen. Lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, lo que pasa en Haití, lo que pasa en Jamaica, lo que ha pasado en otras naciones también de nuestro continente, ¿no? En diversas posibilidades. El mismo Chile, Panamá, ¿no? En fin, en donde hay presencia de la DEA o de la CIA, hay brutalidad y hay violencia, porque ese es el fondo de todo eso. La violencia es control social, control político, la violencia es dinero, en pocas palabras. Hablemos de la crisis del fentanilo. Me parece bien que es el último pretexto de la DEA que le echa la culpa al gobierno mexicano y le echa la culpa a los cárteles mexicanos, de ser los principales promotores de todo esto. Bueno, los datos son escalofriantes. Una persona muere cada 5 minutos por sobredosis en Estados Unidos, la mayoría por consumo de drogas sintéticas ilícitas. Estamos hablando entonces, como diría el maestro Gerardo Villagrán, que cuando usted termine de leer, ¿no? Los datos, las cifras, los números y demás, en cuanto yo termine de compartir con usted este espacio, habrá 3 personas fallecidas por sobredosis. Hablamos de 300 personas que mueren al día y más de 110,000 al año. ¿Y qué dice Estados Unidos? ¿Qué dice la DEA? Todo es culpa de los mexicanos y de los chinos, por supuesto. 2 tercios de estos fallecimientos están relacionados con los opioides sintéticos, como el fentanilo. Y miles de jóvenes murieron sin saber siquiera que estaban consumiendo esa sustancia. A decir de la DEA, ¿cuál es la versión de la DEA? Los cárteles mexicanos continúan con la venta de fentanilo ilícito en formas de pastillas para imitar los medicamentos recetados de marcas registradas. Como resultado, muchos ingenuos estadounidenses, ¿no?, compran y consumen drogas ilegales que creen que son medicamentos recetados legítimos, según la versión de la DEA. Peras o manzanas, entre 2000 y 2023, murieron más de 1 millón de estadounidenses por sobredosis de opioides altamente adictivos expendidos como analgésicos regulares. Es decir, no fue el mercado negro, tenían la receta. Las muertes por sobredosis de fentanilo pasaron de entre 2,000 y 3,000 anuales en el 2012 a 75,000 y 110,000 anuales en los últimos años, incluido el 2023. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadística sobre Abuso de Drogas en Estados Unidos, la sobredosis de fentanilo es parte de la crisis de consumo de opioides, ¿no? ¿Quién provocó esta crisis? La industria farmacéutica estadounidense, con este apetito voraz, por supuesto, de ganancias astronómicas, perdóneme, a finales del siglo pasado, ¿no? Ahora, la DEA informa que la venta de drogas se hace posible en su territorio mediante aplicaciones de mensajería encriptadas y abiertas y redes sociales, utilizadas tanto por miembros de cárteles como por traficantes callejeros, ya sabe usted que hay traficantes callejeros y cárteles, para anunciar, organizar entregas, recibir pago rápidamente, todo en un solo dispositivo y con una exposición mínima. Bueno, a ver, la DEA tiene un dineral, como ya lo planteamos, un dineral. Tiene centros de inteligencia, tiene cuerpos de seguridad, tiene tecnología.
Trabaja de la mano supuestamente con la CIA, con el FBI, ¿no? Que saben perfectamente lo que su servidor desayunó mañana. Así de sencillo, ¿no? Y le crecieron los narcos. Es decir, se llevan a cabo estas operaciones en sus narices. Con todo lo que tienen, le crecieron los narcos. Porque según ellos no hay narcos gringos. Son el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco que se expandieron. Pero para expandirse en Estados Unidos, pues necesitan que los dejen en Estados Unidos. ¿Qué culpa tiene México de ello? ¿Qué culpa tiene México de ello? ¿Le vamos a creer que le crecieron los enanos? Entonces, una de dos. O la DEA es sumamente ineficiente y corrupta, ¿no? O es quien organiza el negocio. De otra manera, ¿cómo puede ser que el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco hayan crecido en Estados Unidos cuando ya en Estados Unidos es la DEA la que tiene la responsabilidad de combatirlos? Un fracaso la agencia. Insisto, me estoy yendo con su puro informe oficial, ¿eh? La peor crisis de las drogas en la historia, insisto, la provocó la iniciativa privada, el interés económico, las transnacionales, si usted lo quiere decir así, con una autoridad que no tenía regulación, que permitieron la comercialización de opioides altamente adictivos, que permitieron, por supuesto, la generación de cantidades brutales de adictos, ¿no? A los derivados de la amapola, con una agresiva técnica mercadológica que pusieron los opiáceos en cada farmacia de ese país, con la corrupción de médicos que recetaban con una irresponsabilidad criminal, con la disposición de los políticos, ¿no? Que miraban para otro lado, el órgano encargado de regular todo esto en las medicinas, control médico, por lo regular nunca pone orden hasta que estalla la bomba. Y no es porque sean tontos, es porque es un negociazo. Sin esto, sin esto, que le estoy diciendo que, por cierto, estas empresas farmacéuticas, ¿qué cree que hacían? Financiaban también a políticos en sus campañas. También los financiaban. Los fabricantes de heroína y fentanilo, si no hubiera existido todas estas condiciones, jamás habrían encontrado un mercado cautivo, porque el mercado ya estaba. Es decir, si usted se da cuenta, es la misma historia. Crean el mercado de adictos a la heroína, ¿no? A raíz de las guerras, cuando se llevan droga de Sinaloa para allá, ¿no? De Badriaguato principalmente para los soldados, para la gente que tenía estrés postraumático y todo ello, para el dolor y demás, legalmente crean todo el mercado legal, o sea, todo el mercado de adictos es legal y de repente dicen, hasta aquí, ya es ilegal. Pero el mercado ya está. Y entonces entran en acción, ¿quiénes? Los cárteles de la droga. Porque ya no puede ser las empresas legales, ya no pueden ser las farmacéuticas, ya no puede ser el Estado, porque esto ya está prohibido, porque alguien nos recordó que es ilegal. Alguien nos dijo, oye, estás maltratando y matando a tu gente. Entonces lo hacemos ilegal porque nosotros somos los buenos. ¿Y qué crees? Salen los cárteles que son los malos y son los que nutren a todo ese mercado de adictos que yo creé y que yo abandoné tranquilamente. Por favor. En 2021, David Brooks, periodista de La Jornada, informó que el gobierno estadounidense gastaba casi 50.000 millones de dólares anuales en la guerra contra las drogas. ¿Qué le parece? Dentro de Estados Unidos, este es otro detalle muy importante. Se realizan más de 1.35 millones de arrestos por posesión de droga cada año. O sea, cada 25 segundos una persona es arrestada por drogas para uso personal. En 2019, 26% de los arrestos fueron afroestadounidenses, a pesar que solo 13.4% de la población nacional consumen y venden drogas al mismo nivel que los blancos. ¿Qué le parece? La droga, la guerra contra las drogas, con su propia versión, es un fracaso. Si brincamos un poquito, no, es un éxito, porque ha permitido el intervencionismo en otros países, porque ha permitido el control social, porque ha permitido minar a diferentes grupos que pedían igualdad de derechos, porque ha permitido criminalizar a esos grupos, porque ha permitido que mantengan un control de poder en cada área económica, política, militar, big data, los blancos, ¿no? Y porque ha podido desestabilizar gobiernos en cualquier lugar. Eso es la guerra contra las drogas. Y eso es todo lo que hay de fondo
de una detención, de un secuestro, de un acuerdo y demás, que no es otra cosa más que una serie. Están preparando una serie de Netflix. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba. Si son ustedes tan amables, déjenos por supuesto su comentario. Ya sabe usted cuál es la receta, ¿no? Vemos el video, pulgar arriba, por supuesto. Hacemos un comentario en la cajita de comentarios, lo compartimos, nos suscribimos, le damos a la notificación de YouTube y si hay chance, super chat, super gracias, únanse al canal. Yo como siempre les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en un ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.